Muy bueno, hermano. Juan 8, del 2 al 11, por favor, un versículo cada quien. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, sentado, él les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Versículo 6, ¿alguien más? Mas esto decía, tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo, escupía en tierra con mujer. Sí. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. pero al oír ellos esto se fueron retirando uno a uno, comenzando con los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos, en muchas ocasiones que llegaba Jesús que le llegaban a Jesús con alguna pregunta, era con el propósito de ponerle a prueba, de tentarlo con el propósito de destruirlo. O sea, el propósito de ellos no era edificativo, sino destructivo. Ellos querían destruir al Hijo de Dios. La sorpresa es que en la mayoría de los casos Jesucristo no respondió como los que preguntaban esperaban que Él les respondiera, sino que siempre Jesús respondió con lo que ellos necesitaban. Note aquí, por favor, es diferente escuchar una respuesta que yo quiero oír a escuchar una respuesta que yo necesito oír. Jesús fue confrontado por escribas, por fariseos, por los saduceos en muchas ocasiones. Y ellos ahora, especialmente los escribas y los fariseos, traen a una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y esperando una respuesta comprometedora del Señor Jesucristo, pero se llevaron una gran sorpresa porque Él no contestó lo que ellos creían que le iba a contestar. Lo que Jesús escribió en el suelo no fue una respuesta que ellos esperaban, sino que una que ellos necesitaban. Así de que las escrituras no nos aclaran qué fue lo que escribió en el suelo, pero sí nos enseñan que les molestó en sus conciencias. No obstante, por la reacción de ellos, que traían cargos contra la mujer, lo que él escribió les hizo echarse para atrás, ¿verdad? No digo regresarse para atrás porque pues se regresa o se va para atrás, ¿verdad? Pero, así que la situación pues de estos versículos que acabamos de leer nos enseñan que Jesucristo escribió con el dedo en el suelo. Y fíjense que no fue una vez, fueron dos veces en este pequeño enfrentamiento contra los escribas y los fariseos. Dice el versículo 6 nuevamente: mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y luego dice el versículo 8: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Y note que menciona con el dedo. Y les hago una pregunta aquí: ¿cómo fueron escritas las tablas de la ley que recibió Moisés? Por el dedo. Dice que por el dedo de Dios. Por el dedo de Dios. Jesucristo escribió las tablas de Moisés, hermano. Ese mismo dedo
que escribió la ley de Moisés es el mismo dedo que está escribiendo en el suelo a Él, al Señor Jesucristo, estos rufianes religiosos están citándole a Moisés. Él escribió la ley de Moisés. Se la puso a Moisés en las tablas con el dedo. Y a él le están tratando de probar con la ley de Moisés. Pues, qué ironía, ¿verdad? No sabían, porque no querían saber esto, de que estaban enfrente del mismo que había escrito esta ley. Así de que vamos a ver aquí una actitud de ellos, ¿verdad? Y vamos a verla en el sentido de cómo se equivocaron. Estos hombres que trajeron a la mujer eran los ejemplos a seguir, ¿verdad? Eran los maestros a quienes había que seguir en todo lo que dijeran, porque eran puros, eran santos, eran intachables. Y estos hombres no querían, fíjense bien que ellos no querían quedar en ridículo, sino que siempre buscaban la forma de perjudicar a alguien, pero ellos quedar bien parados, bien parados. Y aún hoy en día hay quienes se consideran porteros de las puertas del cielo y se sienten obligados a ejercer disciplina sobre todo tipo de pecadores. La mayor parte de las conclusiones acerca de Jesús eran: Jesús es liberal, Él con los pecadores y con las prostitutas se junta, Él entra a la casa de los publicanos y come con ellos. Ese hombre no puede ser de Dios, porque se junta con pura gente desechada de Dios. Y no estaba, esa gente no estaba desechada de Dios, hermanos. Esa gente estaba desechada de ellos. Dios tenía un plan para esa gente, y es en Jesucristo que ese plan empieza a caminar. Pero ellos creían que ellos eran los únicos elegidos para el reino de Dios, tomando en cuenta aquel hombre que decía: ay, yo diezmo de todo lo que gano y también ayuno muchas veces y yo no peco como este hombre, decía. Ellos, a la verdad era correcto que ayunara y que diezmara, porque eso mandaba la ley, y que no pecara como el publicano. Pero ¿a qué horas dijo Dios que fuéramos presuntuosos de nuestra santidad? ¿A qué horas dijo Dios eso? Si alguien cree ser fiel, dice el apóstol Pablo, mire que no caiga. Si alguien piensa estar firme, mire que no caiga. O sea que aunque nosotros sintamos que estamos firmes, tenemos que estar considerando que podemos caer, que podemos ser tentados. Por eso tenemos que tener criterio, hermanos, para juzgar las situaciones. Estos hombres juzgaban a su conveniencia, en vez de juzgar realmente con la ley de Moisés. Un comentario, hermanito. Dígame. ¿Me permite? Sí, cómo no. Por ejemplo, ahí en primera de Juan 1:8. Juan 1:8, adelante. Dice, bueno, es cierto que aquí está hablando a hermanos en Cristo, ¿verdad? Está hablando a miembros de la iglesia. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, dice, no está en nosotros. El 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso en su palabra, dice, no está en nosotros. Sí es. O sea, una de las situaciones que la palabra de Dios nos enseña es que somos pecadores y siempre debemos de considerarnos pecadores. Aunque estemos sirviendo a Dios, hermanos. Porque si no nos consideramos pecadores, en vez de hablarle a dar razón de la fe que tenemos, con paciencia y con mansedumbre, vamos a ser prepotentes, altaneros, soberbios, como ese fariseo que acabo de mencionar. Así que Jesús, amado, no le dio mucha importancia a la pregunta, sino que se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Este mismo dedo que escribió la ley de Moisés. Deuteronomio 9:10, ¿cómo dice, por favor? Deuteronomio capítulo 9, versículo 10. Deuteronomio capítulo 9, versículo 10.
Quien guste leerlo, por favor. El Señor me dio las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. En Ándale. ellas estaban todas las palabras que el Señor os había dicho en el monte, Así es. y en medio del fuego el día de la asamblea. ¿Verdad? Ahí está la deidad participando en la Santa Escritura, en la ley de Moisés. La deidad. Dice Dios, no dice el Padre, no dice el Hijo, no dice el Espíritu Santo. Es la deidad, hermanos. Los 3 estaban participando en ella. Así de que, ¿qué escribiría, Señor? ¿Qué escribiría? Si Él fue el dador de la ley y estos hombres estaban citando la ley de Moisés, ¿qué escribiría Jesús en el suelo? ¿Usted ha investigado esto? ¿Usted se ha puesto a pensar? ¿Le ha despertado la curiosidad saber qué fue lo que Jesús escribió en el suelo? Porque la palabra de Dios no nos dice qué escribió. Pero yo sí se los voy a decir en esta ocasión, hermanos. Pero no les voy a decir qué escribió. Les voy a decir que eso es lo que él pudo haber escrito ahí. Los pecados de cada uno. ¿Verdad? Fíjese bien, esa es una respuesta, hermano González, que yo doy y que muchos hermanos dan, el pecado de cada uno. Pero imagínense si se pusiera a escribir el pecado de cada uno. No solamente tendría que inclinarse, sino que tendría que caminar para escribir tantas cosas. Creo que escribió unas cuantas palabras que hacían falta para entender que ellos no estaban actuando de acuerdo a la ley de Moisés. Miren, vamos a ver. Como Jesús siempre confiaba en la palabra de Dios y confiaba en los pensamientos de Dios, como hombre, Él vivía con la palabra de Dios en su vida y la mencionaba con su boca. De tal manera, recordemos cuando estaba ahí en el desierto y que Satanás vino a tentarlo después de que el Señor Jesús, como hombre, tuvo hambre porque había pasado 40 días sin comer. Y según Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, encontramos la situación en que Satanás lo tienta 1 y 2 veces. Y Jesucristo las 2 veces le contesta con la palabra de Dios y lo tienta una tercera vez. Y Jesucristo le vuelve a contestar con la palabra de Dios. Escrito está. Escrito está. Así de que nosotros, al ver a estos hombres acusando a esta mujer y Jesús, viendo que la acusación no estaba bien fundamentada, entonces ustedes traen esta acusación y ponen esto como apoyo, como base, pero miren lo que está escrito. Y él puso ahí lo que realmente estaba escrito. Ellos estaban citando a Moisés, pero sorpresa para nosotros, no lo estaban citando bien. No lo estaban citando bien. Así que se puede concluir que esta vez, como se merece la acusación, el Señor Jesucristo usó las Escrituras para responder a esta nueva prueba, para probar a todo el que viera esto y a todo el que lo leyera posteriormente de que Él era la deidad. Él era Dios. Los acusadores habían citado como autoridad a Moisés, pero realmente, ¿qué fue lo que dijo Moisés sobre tal situación? ¿Cuál es la situación de estos hombres? Hemos traído a esta mujer sorprendida en adulterio y la ley dice que la matemos a pedrada. ¿Tú qué dices, maestro? ¿Verdad? Y mire, vamos a ver lo que realmente dijo Moisés. Si vemos en Génesis, primeramente para presentar cómo la serpiente engañó a Eva, Génesis 3.1, por favor. Génesis 3.1. Génesis 3.1. Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de este árbol del huerto. ¿Le sigo, hermano? Versículos 4 y 5, por favor, hermano. 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. El 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Todos al leer esta historia, hermanos, donde
la mujer es tentada por Satanás, convertido en forma de serpiente, y luego la mujer le invita al hombre y los dos pecan, pero la forma en que la serpiente le llega a la mujer es con una media verdad, un engaño. Dice, no vas a morir, y realmente no iba a caer fulminada, muerta, pero sí iba a morir espiritualmente, iba a ser apartada de la presencia de Dios. Eso no se lo dijo el diablo, ¿verdad? Eso no se lo dijo, nada más le dijo, no vas a morir, sino que sabe Dios que cuando tú comas de esto, serán abiertos tus ojos, de tal manera que sabrás el bien y el mal. Ahora, estos hombres, a semejanza del diablo, y no solamente estos hombres, muchos dirigentes religiosos, citaron medias verdades cuando dijeron, en la ley de Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Según el versículo 5 de Juan 8. ¿Tú qué dices? En la ley de Moisés se mandó que matara a esta mujer. ¿Qué les faltaría a estos hombres, hermanos? ¿Qué le faltaba a esa denuncia? ¿Qué le faltaba a esa base que estaban poniendo? La ley de Moisés era la base de ellos. ¿Qué le faltaría a esa ley, a esa base? ¿Qué creen ustedes que le faltaba? No estaba bien fundamentada, hermanos. No estaba bien fundamentada, ¿verdad? Lógicamente que el Señor Jesucristo, el experto en las respuestas correctas, habría de contestar, mira lo que realmente escrito está. Lo que Jesús escribió, hermanos, puede haber sido el mismo pasaje de la ley de Moisés que ellos citaron incorrectamente. Levítico 20:10, por favor, para que veamos nosotros con nuestros propios ojos. Levítico 20:10, por favor. Levítico capítulo 20, versículo 10. Dice así, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Qué les faltó? ¿A quién llevaban para que fuera muerto a pedradas? ¿A quién llevaban? ¿Y qué les faltaba? ¿Qué les faltaba? ¿Tirarle pedradas o qué les faltaba? ¿Qué faltaba para que la ley fuera cumplida? Ellos la cumplieron. Sí, pero ¿qué les faltaba? Fíjese bien, otra vez. Si un hombre, fíjese, un hombre comete adulterio con una mujer de otro hombre que comete adulterio con la mujer de, o sea, que comete adulterio con la mujer de su prójimo, dice el adúltero 1 y la adúltera 2. Ciertamente deben de morir. Le faltaba el adúltero. Era uno de los que está en la bola probablemente. Pues si no era de la bola, era alguien que estaba siendo protegido por ellos. Claro. Entonces, notemos, esa pudo haber sido lo que Jesús escribió en el suelo cuando se inclinó a escribir con su dedo, hermano. Tú me estás enseñando la ley de Moisés, pero ¿por qué no me la enseñas completa? Ahí te va completa, mira. Y también el adúltero. ¿Y qué dice? Sean muertos. Deuteronomio 22:22, por favor, alguien que lo lea. 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. ¿Cómo se podía quitar la mancha del pueblo? ¿Cómo se podía quitar? Quitando ambos pecados. A ambos. El pecado de ellos, amados, no era decir que la ley ordenaba que se matara a la mujer a pedradas. Ese no era el pecado. El pecado de ellos es que iban a matar a la mujer a pedradas e iba a seguir la mancha en Israel. ¿Por qué? Porque el adúltero vivito y, como coloquialmente se dice, y coleando. Amén. ¿Sí? Entonces esa era la falla, hermanos. Es muy posible, ¿verdad?, que si el Señor escribió algo que nosotros podamos entender, fue la ley de Moisés, pero completa, ¿verdad? No solamente media verdad.
Aquí está la mujer, Señor, adúltera, mira, perversa, malévola, hay que matarla a pedradas. Eso dice la ley de Moisés, ¿tú qué dices? Pues aquí está lo que yo digo, ¿dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? A ver. Pudo haber sido. Rápidamente. Dígalo, no. La escritura del Señor debe completarse con textos. ¿Por qué? Lo que estás tú ahorita explicándolo, Señor, que la ley debe ser completa como el Señor está. ¿Y qué hacen los que andan hablando de la palabra de Dios? Nomás hablan cierto versículo y lo quieren hacer una ley. Y la ley de Dios es completa como lo estás explicando. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Pero usted mencionó contextos y pretextos, hermano, ¿cómo dijo? No, los textos y contextos. Textos y contextos, sí, no pretextos. No pretextos. Entonces nosotros vamos a decir, mira, aquí dice Dios que te reúnas el primer día de la semana. Y entonces el hombre va a decir, la persona que nos esté escuchando, sea hombre o mujer, va a decir, pues sí, pero ese es un texto nada más, muéstrame más escritura. Y entonces usted lo debe de llevar a que se reunieron para partir el pan ese día. Estaban reunidos. Pablo, pudiendo haber viajado en otro día, se esperó para poder estar reunido con ellos. Porque si hubiera salido de viaje, lo hubiera agarrado el día del Señor fuera. En el mar no había iglesia, hermanos. No se reunía la iglesia en el mar. Sí, entonces es muy importante darle seguimiento para que veamos. Nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios y probarla con la misma palabra de Dios. Para eso nos ayuda esto que creemos, bueno, algunos no sé ustedes, pero algunos creemos que Cristo escribió lo que realmente estaba escrito en la ley de Moisés. ¿Preguntas o comentarios, hermanos? Comentario, pues, Adelante, Jaime. Sí, puede ser eso lo que estaba escribiendo el Señor. Puede también, como dijo, el que te libre de pecado que te arroje la primera piedra. A lo mejor también estaba escribiendo los pecados de cada acusador. Bueno, ahora vamos a ver esa segunda lección. La primera lección pudo haber sido ¿dónde está el adúltero? La ley dice la adúltera, bueno, dice el adúltero y la adúltera, pero ustedes nomás están trayendo a la adúltera. ¿Dónde está el adúltero? ¿Verdad? Y la segunda parte, cuando él les menciona el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y pues ahí nomás tendría que, ahí fíjese, si no estaba el adúltero con ellos, ¿qué cree que tenía que haber escrito el Señor en el suelo? ¿Qué palabra? Una sola palabra que hubiera escrito, hermanos. Una sola palabra. ¿Cómo se le dice a la mamá que apoya que la hija salga con un muchacho, pero se le esconden al papá? ¿Cómo se le dice? ¿Mande? Favoritismo. Sí. Algo así, hermano. Algo así, está bien. Bueno, yo creo que una palabra clave escribió el Señor Jesús, no tuvo que escribir mucho para que ellos entendieran que estaban mal. Así que cuando Jesús vio que ignoraban lo que él había escrito en la primera vez que se inclinó al suelo, él les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Y volvió a inclinarse y escribió con su dedo por segunda vez en la tierra. Y aquí posiblemente Jesús invocó un pasaje nuevo, porque hay otro pasaje interesante ahora en Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17, miren lo que dice ahí, por favor. Versículos 6 y 7. Deuteronomio 17, versículos 6 y 7. Por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Note, esta ley es muy importante. Una de las cosas que tiene Estados Unidos, amados, y algunos países del mundo, es que para aplicar la ley, o para haber hecho la constitución que rige al país, se basaron en la ley de Moisés. Se basaron en la ley de Moisés. Mire, esta ley, no con un testigo, 2 testigos. 2 testigos. Y dice que cuando es alguien llevado a juicio con 2 testigos en contra y es encontrado culpable, el que es acusado,
los que tienen que aventar la primera piedra, ¿quiénes son? Los testigos Los testigos. de Jehová. ¿Pero qué hicieron ellos? Dejaron caer las piedras, Se sentían más culpables. ¿verdad? Otra vez dice, al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos. Fíjese, 2 o 3 testigos. No se le va a dar muerte por la declaración de un solo testigo. La mano de los testigos va a caer primero contra él para darle muerte, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Otra vez, quitarás el mal de en medio de ti. Si hubiera quitado el mal, si hubiera ido un solo testigo y el Señor hubiera dicho mata a pedradas, y un solo testigo hubiera aventado la primera piedra, ¿se hubiera limpiado el mal? No, porque la ley de Moisés decía 2 o 3 testigos. ¿Verdad? Es como cuando habla de los ancianos de la iglesia, no habla de un anciano en varias iglesias, sino que habla de ancianos en una iglesia. Pluralidad, ¿se entiende eso, hermanos? Bueno, no tan fácil, porque muchos allá afuera no lo quieren entender. Y nombran a un pastor para muchas iglesias o para una iglesia, pero no es bíblico. Lo que pasa es que allá afuera, hermanos, a una persona que predica la palabra de Dios le dicen pastor. Pero no es pastor, es un predicador. Sea falso o sea verdadero, es un predicador. Amén. Simple y sencillamente, no es pastor. Pero si hay alguien que reúna los requisitos, tiene que esperarse a que haya al menos otro que reúna los requisitos para que sean 2 pastores en una congregación. Así de que aquí encontramos no un testigo, sino 2 o 3 testigos. ¿Verdad? ¿Qué más podemos aprender? Entonces aquí vemos algo nuevo, ¿verdad? ¿Qué dijeron ustedes que escribió? Los pecados de ellos. Bueno, puede ser, pero yo me inclino más a pensar que escribió recordándoles que tenían que matarla primero los 2 o 3 testigos, tenían que aventar la primera piedra. Por eso dijo, el que esté libre de piedra, el que esté libre, no, pues todos piedras, ¿verdad? El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Quién tenía que arrojar las primeras piedras? Los testigos. Los testigos. ¿Qué enseñanza nos da el Señor con tu evangelio, verdad? Pues hermano, se enfoca uno a estudiar un tema y uno ya lo ha entendido porque lo ha escuchado o porque uno ya se formó una idea de primera mano cuando lo vio la primera vez, pero se pone uno a profundizar y la palabra de Dios no tiene límite. Nunca vamos a acabar de predicar la palabra de Dios y que se repita. Porque si hablamos de Juan 3:16, hermano, yo le digo que de Juan 3:16 se han escrito millones y millones de lecciones de Juan 3:16. Y así de muchas partes de las Sagradas Escrituras. Hay mucha enseñanza, o sea, nosotros como seres humanos, muchas veces si yo le citara una frase, de esa frase pudiera ser una gran lección. De una sola frase, a lo mejor hasta de una sola palabra, como se ha hecho. Pero en este caso nos estamos basando en este texto donde le trajeron a esta mujer para presentársela. Las faltas cometidas por los hombres que trajeron a la mujer, hermanos. Primera de ellas, presentar las escrituras inexactamente. Presentar las escrituras inexactamente, sin exactitud. 2, no traer al susodicho. No traer al culpable, nomás llevaron a la culpable, pero no llevaron al culpable. 3, tener un propósito negro, hermano, destruir al Hijo de Dios. Esas fueron sus fallas. Ahorita hay un joven que está causando mucha polémica, es un joven que le encanta la fama. Él mismo se ha autonombrado apologista de la Iglesia de Cristo. Él se ha autonombrado como el único que está debatiendo en contra de las falsas doctrinas. Y cuando habla de hermanos en Cristo, hermanos conocidos, hermanos que por muchos años han trabajado en la obra y han dejado un legado, como Gwen Pertain, Bill Reeves y muchos otros, hermanos, dice que los demás hermanos los tienen a ellos como si fueran vacas sagradas. Les rinden pleitesía como si fueran Dios.
Y yo le escribí al hermano, porque yo lo quiero mucho al hermano. Yo empecé a ver desde que él empezó, hace como 8 años. Y este hermano se veía muy pujante, un hermano con mucho vigor, muy interesado al parecer en las cosas de Dios. Yo dije, este hermano es de esos granos de Aquilo. ¿Sabes a lo que se refiere la frase grano de Aquilo? No tan fácilmente encuentra uno a personas que realmente aman las cosas de Dios y quieren hacer las cosas de Dios y participan en la palabra de Dios. Es difícil, hermanos. Por eso el Señor Jesucristo dice, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros son pocos. Oren al Señor de la mies para que envíe más obreros. Yo dije, este hermano es de esos granos de Aquilo. Pero luego empezó con un escándalo contra un hermano y luego con otro escándalo contra otro hermano. Y todo, hermano, indicando lo que él quería sobresalir. Que todo el mundo oyera de él. Que todo el mundo lo conociera. Hermanos, esos son propósitos negros. Negros. No es el propósito divino. Así de que hay que tener mucho cuidado porque dijo un filósofo, ¿verdad? A los sabios el poder los atonta y a los tontos el poder los vuelve locos. Entonces muchas veces hay personas, mire, yo cuando empecé a leer la palabra de Dios, disculpen que voy a dar ese testimonio, no lo estoy dando para salvación, nada más para ilustrar lo que acabo de decir. Cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, hermanos, yo veía alrededor mío y no había ni un hermano dedicado a la lectura de la palabra de Dios. Porque cuando preguntaba yo acerca de un tema, nadie me podía desarrollar un tema completo. Tenía que venir un hermano de Estados Unidos para enseñarme allá en Juárez. Yo dije, aquí hace falta la enseñanza. Y yo empecé a crecerme, hermano, porque yo estaba estudiando y estaba empezando a recibir mucha ayuda de hermanos foráneos. Y yo dije, no, pues ¿cómo es posible que nomás yo? No, hermano, estoy equivocado. No. Hay muchos hermanos que estaban en la misma situación. Pero no buscan, no tocan trompeta, no buscan ser alabados. Dice la palabra de Dios, es mejor que te alabe el extraño y no tú mismo alábate. Así de que, propósito negro. Estos hombres habían pecado porque eran falsos maestros presentando la escritura de una manera incorrecta. No traían al hombre y tenían un propósito negro. Parece que alguien estarán preguntando algo, hermano. No, hermano. Okay. Ellos ignoraron lo que escribió Moisés, hermano. Realmente ellos aplicaban la ley de Moisés a su conveniencia, porque los intereses de ellos ya estaban muy mezclados con sus mezquinidades, con sus vanidades, con sus personalismos, con su ego de que ellos eran los únicos que se iban a salvar. Y no podían ver a otras personas que fueran merecedoras del reino de Dios, sino solamente querían ser ellos los miembros del reino de Dios. Por eso veían con muy malos ojos cuando el Señor Jesucristo buscaba a los pecadores. En una ocasión dijeron, si el Señor supiera a quién le está lavando los pies, una pecadora. O en otra ocasión dijeron, mira, está comiendo en la casa de, ¿cómo se llamaba aquel chaparrito publicano? Zaqueo. Y luego estaba comiendo en la casa de Leví, también, publicano. Pero el Señor Jesucristo les aplicó muchos dichos y entre ellos le aplicó uno, dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a los justos, sino a los injustos. Entonces eso es lo que tenemos nosotros que considerar siempre. Dice en Deuteronomio 17 también, si leemos nosotros del versículo 8 al 13. Deuteronomio 17, versículos del 8 hasta el 13. Entonces ellos tenían un pecado en común, muy interesante. Deuteronomio 17, del 8 hasta el 13. Un versículo cada quien, por favor. Si gusta empezar, hermano González. Gracias, hermano. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entra una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes, levitas y al juez que hubiere en aquellos días y preguntarás,
y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Perdón, ese 10, 18, 17, 10. 17, 10. Y harás conforme a los términos de la sentencia que te declaren desde aquel lugar que el Señor escoja, y cuidarás de observar todo lo que ellos te enseñen. Según la ley que te enseñan y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitará el mal en su medio de Israel. El 13, ¿alguien más, por favor? Entonces todo el pueblo escuchará y temerá y no volverá a proceder con presunción. La ley, amados hermanos, fue dada con el propósito de que hubiera justicia, justicia terrenal. Una ley terrenal dada por Dios para que hubiera justicia terrenal. De tal manera que si alguien se robaba una vaca, ¿verdad? Se pudiera juzgar con justo juicio. ¿Qué castigo merece alguien que se robó una vaca? Porque el Señor Jesucristo nos habla también en otras partes, citándonos a la ley, de aquella ley que decía ojo por ojo y diente por diente. Y muchos han leído esta sentencia de ojo por ojo y diente por diente y lo aplican de que si tú me mataste a un hijo, yo voy y te mato a uno a ti. Y si tú me sacas un ojo, yo te saco un ojo a ti, para que estemos parejos. No se refiere a eso, hermanos. El Señor, aquí mismo lo dice, escogió a los levitas para juzgar a su pueblo. Escogió jueces para juzgar a su pueblo. Y los jueces eran los que debían de aplicar la ley. De acuerdo al delito era el castigo. Cuando dice ojo por ojo y diente por diente, no se refiere a que si alguien mata a alguien, el familiar del muerto puede ir a matar al familiar del que mató al otro. No se refiere a eso, sino que esa ley del talión no es para el particular. La ley del talión era para los jueces. Para los jueces. Ellos eran los que aplicaban esa ley del talión. A ver, ¿qué te hizo él? No, pues mire, estaba yo en el campo y regresé y mi casa estaba quemándose. Y hay testigos de que este hombre le prendió fuego. Ok, ven para acá. Ojo por ojo, diente por diente. Como destruiste la casa de él, vas a pagar el costo de la casa y se la vas a construir. Y le vas a pagar tanto por daños morales que haya sufrido y por daños psicológicos. Sí me explico, pero no era de que fuera y le quemara la casa ahora porque pues si el otro vivía en un puestecito, pues no convenía, ¿verdad? Entonces, la ley del talión era dada a los jueces, no a los particulares. Entonces aquí dice la palabra de Dios en el versículo 9, y vendrás al sacerdote, al levita o al juez que oficie en aquellos días e inquirirás de ellos, o sea, vas a aprender de ellos, vas a escucharlos a ellos, y ellos te van a declarar el fallo del caso, y harás conforme a los términos de la sentencia que te declaren desde aquel lugar que el Señor escoja, y cuidarás de observar todo lo que ellos te enseñen. Y el que no hiciera estas cosas que está diciendo aquí, hermanos, dice el versículo 13, entonces todo el pueblo escuchará y temerá, y no volverá a proceder con presunción. Pecado de presunción estaban cometiendo estos hombres que llevaron a esta mujer. Presumían que ella debía de morir, pero no estaban aplicando la ley correctamente. Entonces es pecado de presunción. Adelante, Jorge. ¿Qué versión tienes? Esta es de la Reina Valera. No recuerdo dónde lo saqué, los extraje del ISU, pero es la Reina Valera actualizada. La Reina Valera actualizada, posiblemente. Pero no sé si tengas alguna palabra que sea diferente. Yo vi que significaban lo mismo cuando estaba. Hay una letra, pero sí, el mensaje es muy entendible. Muy bien. No sé si hay comentarios o preguntas, hermanos. Entonces aquí encontramos a través de este capítulo 17 de Deuteronomio que hay un pecado también que estaban cometiendo estas personas.
estaban cometiendo el pecado de presunción, estaban procediendo con presunción, haciendo un delito donde no había delito. ¿Sabía eso? No había los testigos. ¿Dónde estaban los testigos? Y si no había testigos, ¿qué? No había delito. Si la mujer era adúltera, pero ¿dónde están los testigos? No hay testigos, no hay delito. Por eso es bien importante, hermanos. Yo hasta lloro a veces o me angustio porque veo la desesperación de alguien que sufre una injusticia y luego quiere que le hagan justicia y se desespera. Y cuando presenta su caso, pues lo presenta todo mal porque se desesperó a tal grado que no actuó con la cabeza, actuó con el corazón. Pensando que levantando la voz o que pidiendo justicia a gritos se le iba a escuchar. No, la justicia se aplica cuando usted lleva las pruebas. Cuando usted lleva las pruebas. A mí me han dicho muchas veces, hermano, ¿a poco tú no sabes que ese hermano anda bien mal? Las pruebas, hermano. Cuando yo tenga las pruebas, yo puedo decir claramente, este hermano está mal. Pero si tú dices que él anda mal, yo te pido las pruebas, por favor. Dame las pruebas de que ese hermano anda mal. No, es que el hermano que se reúne en tal parte me lo dijo. Hermano, esas no son pruebas. Ahora, si crees que aquel hermano te está diciendo la verdad, pídele las pruebas a aquel hermano. La importancia de este punto, hermanos, es que Jesucristo se para y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No, pues ninguno, Señor. Yo tampoco te acuso. Vete, o sea, la dejó libre. Y no peques más. O sea, no la dejó libre así nada más, sino que le dio la sentencia y no peques más. Si esa mujer de ese momento, porque la mujer, imagínense la angustia de esa mujer a punto de morir lapidada por sus paisanos. ¿Se imagina usted la angustia de esa mujer? ¿Usted cree que esa mujer a ese punto no estuviera arrepentida de su mal proceder? Y cuando Jesús le dice, vete y no peques más, yo pienso que la mujer tomó el mandamiento al dedillo, hermano. Porque no quería volver a pasar por donde había pasado. Una oportunidad muy buena para la mujer. Adelante, hermano. Bueno, ¿por qué se fueron? ¿Por qué se fueron si fuera acusado? Pues, ¿por qué sería, hermano? A ver, ¿qué tiene en mente? Porque no estaban cumpliendo la ley completa por el estudio que estás dando ahorita sobre todo eso. Por eso, porque se sintieron culpables y dijeron, no lo hacemos. Reaccionaron también, pero por eso se fueron todos como se fueron, avergonzados, no les fue avergonzados. Así que no tenían con qué. no tenían pruebas. Yo pienso que porque muchos hermanos han dicho es que la mujer no era adúltera. Yo pienso que la mujer era adúltera. Pero estos hombres tenían tanta prisa en destruir a Jesús que no compilaron las pruebas. O tenían tanta prisa de matar a la mujer que se brincaron el asunto del hombre, porque no les convenía matar al hombre. Se ve que la sentencia es vete y no peques más. Una cosa muy importante, amados, que vinieron los peores acusadores que la mujer podía toparse en su vida. Los peores enemigos, los peores litigiosos. Pero estos hombres aprendieron algo muy importante. Que si ellos eran los peores litigiosos, los peores querellosos, los peores acusadores, aprendieron que estaban llevando a la mujer ante el mejor abogado, hermano, Jesucristo el Señor. Y sírvase esto para decir que nosotros podemos vencer cualquier situación que se nos presente si tenemos a Jesucristo de nuestro lado. Si nosotros no venimos a Cristo, si nosotros no queremos servir a Cristo, nosotros estamos a merced de los peores acusadores, y el peor de ellos es el diablo. Y muchas veces me dicen, pero ¿cómo es posible que una persona sea embrujada? O que a una persona le hagan daño psicológico con algún mal puesto. Bueno, sirve a Dios esa persona. Pues de vez en cuando va a la iglesia.
¿verdad? Y él de vez en cuando trae su Biblia debajo del brazo y él dice que es cristiano. No. Así como estos hombres no presentaron la prueba completa contra la mujer, tampoco se es cristiano cuando no se entra completamente a servir al Señor. Porque tenemos al mejor abogado, pero ese abogado quiere estar con nosotros. Y para ello Él pide que nosotros nos arrepintamos y nos bauticemos para perdón de pecados en el nombre de Cristo, y que recibamos el don del Espíritu Santo y que permanezcamos fieles hasta la muerte. Entonces, en esta ocasión, no sé si hay algún comentario final, hermano Jaime. Comentario ya nomás respecto al caso de estos hombres que llevaron a esa mujer a Cristo. Estuvo muy parecido a Pablo cuando lo estaban golpeando. Que les dice, ustedes, según la ley, pero faltando a la ley me mandas pegar. Ellos, según la ley, llevaron a la mujer, pero no, estaban cumpliendo la ley completa. Así es, aunque en el caso de Pablo sí tenía poder el sumo sacerdote para mandarlo a golpear. Sí, él mismo reconoce. Pablo reconoce, no sabía que era sumo sacerdote. Sí, el sumo sacerdote sí tenía autoridad para mandarlo callar. Sí. Pero son cosas que vamos copilando. Es importante el asunto, pues, amados hermanos, es que la invitación está hecha. Yo agradezco mucho el privilegio que ustedes me dieron en esta noche. Quiero mucho a la iglesia de este lugar, la iglesia de La Montana, pero no es la iglesia de La Montana que está allá, sino la que está aquí. Y bueno, a aquellos hermanos también los quiero, ¿verdad? Pero no tengo comunión con ellos. Y siempre que vengo me siento muy contento de poderlos ver, hermanos, de poder estar con ustedes. Sepan que los hermanos de allá dijeron que donde quiera que anduviera, saludara a los hermanos. Así que muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. ¿Mande?